bienvenidos a disfrutar de la charla del día de hoy con nuestro vicerrector Ángel Souto nos va a ayudar como moderador. Les solicito que al final de la charla, en caso de que tengan preguntas, por favor realizarlas vía chat. Yo voy a estar también pendiente aquí, lo que necesiten me pueden escribir por interno y a disfrutar. Rodney, bienvenido. Angelito, bienvenido. Sí, buenas tardes. Primero agradecer a la presencia de Rodney, ahora hablaré un poquitito sobre él. Y bueno, aprovecho también para felicitar a la Escuela de Diseño y Artes Visuales por todo este trabajo que se resume un poco en la exposición Transiciones, esta edición, Desarrollo e Innovación Digital. Como ya sabemos, hoy comenzamos un ciclo de charlas durante toda la semana y además tenemos talleres vacacionales y talleres profesionales, ¿no? El invitado de hoy es uno de los diseñadores más destacados del país. Hay que pensar que estamos hablando de una persona que tiene una amplia y vasta experiencia en el mundo del diseño. Ha sido profesor en varias universidades del país y además, como recién estábamos conversando antes de comenzar la charla, también dicta clases en diferentes universidades en el área igualmente de diseño exterior en maestrías y diplomados. Ha sido expositor con diseños propios en ferias internacionales, asesor y coordinador de diseños en varias ferias internacionales, nominado a premios de la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid, España, en el 2012 y 2016, premio doble mención de honor en la categoría LATAM Oficinas Corporativas en el 2019, y en fin, una persona que tiene una amplia experiencia, y yo creo que va a ser muy positivo el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es un tema que a muchos nos interesa, que hoy pone en la paleta pública, que es qué pasa después de esta pandemia que nos tiene a todos metidos en nuestras casas. ¿Cómo va a funcionar el diseño interior? Y bueno, hacia eso va a estar dirigido esta charla. Como indicó la Carlita, pueden a través del chat indicar sus preguntas, sus consultas, y cuando termine la exposición del Rodney, igualmente las haremos para que él nos responda a sus inquietudes, ¿no? Nuevamente, gracias a todos por su presencia. Bienvenido, Rodney, a Transiciones, esta edición Desarrollo e Innovación Digital. Muchas gracias, Ángel, gracias, Carla, y gracias a la Escuela de Diseño y Artes Visuales. Pues para mí es un placer el poder participar dentro de este gran evento Transiciones que ustedes están llevando a cabo y que permite mostrar toda la gran cantidad de proyectos y trabajos creativos que están realizando. Bueno, estamos realmente viviendo una etapa muy interesante y quiero empezar compartiéndoles la pantalla porque hice una presentación que creo que va a ser bastante interesante para un poco conversar sobre lo que viene después del COVID, sobre todo en nuestra carrera y en nuestras carreras de todo lo que tiene que ver con diseño industrial, interior, gráfico, modas y todo, porque realmente estamos 100% vinculados. Para empezar, voy a poner pantalla, perfecto. Bueno, ya como lo habías dicho tú, solo quisiera complementar que tengo una oficina desde 1990 con un gran equipo de trabajo y un poco por la realidad que me ha tocado vivir con mis clientes, hoy nosotros hacemos de todo: arquitectura, diseño interior, industrial, gráfico, eventos, solucionamos todo lo que el cliente necesita. Y eso me permite un poco vincularme a todo lo que ellos hacen. Tengo bastantes clientes aquí en el país con los que llevo varios años, otros en Colombia, pero lo que siempre busco es mantenerme ligado a ellos, tener una conexión cercana y convertirme en un asesor continuo, tratando de apoyar en todas las necesidades que ellos tienen. Quisiera empezar por aterrizar el tema del COVID hacia lo que estamos viviendo, pero no el lado malo, sino más bien el cambio que esto conlleva, ¿no? Y un poco le aterricé, digamos, en estas como mensajes o un poco conceptos que creo que son importantes. Primero nos obligó a aterrizar en la realidad de quiénes somos. Nos unió como familia, vivíamos metidos en las oficinas, en la vida social, en un esquema totalmente... La familia había pasado a segundo, tercero, cuarto plano, hoy es la prioridad.
nos permitió entender que la felicidad no estaba en comprar. Esto es un mercado mundial totalmente, nos ha llenado de que para ser felices hay que tener nuevo carro, comprar ropa, comprarse cosas, vestir a la moda, y hoy entendimos que es más importante la vida y la salud. Nos sacudió del maltrato que le estamos dando al planeta y a los animales, y eso también es importantísimo porque nos hizo regresar a ver lo que no le hemos dado importancia. Nos demostró que tenemos un ser interior poderoso, capaz de sobrellevar todo lo que es problemas y encontrar respuestas en las cosas simples. No podemos ir al psicólogo a quienes tenían o estaban llevando sus vidas siempre conectadas a un personaje que les ayudaba. Pues ya nos dimos cuenta que podemos en casa, muchos, no todos, pero muchos, encontrar más bien las respuestas en nuestro interior. Generó una cosa interesantísima donde el diseño cobra un valor muy importante, que es el resurgimiento del trueque, préstamo y apoyos en comunidad. Yo vivo en una organización en donde ya diría que más del 50% de las compras ya no salgo a comprarlas, sino que las movemos dentro de la urbanización, porque cada uno tiene su emprendimiento. Algunos inclusive tenían su negocio, el cual no lo pueden abrir, y desde su casa lo están manejando. Y esto ya se ha vuelto algo muy común. Entonces, es decir, genera un movimiento de comercio muy interesante, pero todas estas personas que están con sus negocios desde casa también se están dando cuenta que necesitan soporte de diseño para exhibir sus productos, para llevarlos. Hay toda una amplitud muy grande de proyectos que pueden salir. Otra cosa fundamental es que se resaltó el valor importante del campo y su gente para nuestra subsistencia. A pesar de que estamos nosotros encerrados en el campo, la gente sigue trabajando y gracias a ellos pues estamos recibiendo alimentos, ¿no? Alimentos además naturales. Hoy hemos tenido la suerte, gracias a esto, de que estamos recibiendo los alimentos de la naturaleza directa, sin intermediarios. Desnudó nuestra forma de ser, la parte mala del ser humano, al igual que la bondad. Es decir, que la gente que tiene ya en su naturaleza la maldad, pues hoy ha aumentado. De cuenta de eso son nuestros maravillosos políticos. Pero lo mismo está pasando en todas partes del mundo, y a la vez la gente buena hoy se ha vuelto más buena. Hoy ha tenido una oportunidad de mostrar, de apoyar, de ayudar, de conectarse y de estar pendientes de los demás. Y finalmente, creo que una de las cosas más importantes, nos sorprendió este concepto que es interesantísimo, que es el poder de la hora, ¿sí? Creo que nos hizo ver que no podemos estar siempre pensando en hacer planes, todo para el futuro, cuando hoy tenemos que vivir. El poder de la hora es esto, hoy se resuelven las cosas. Eso por un lado. Por el otro lado, aterrizar bien nuestro papel en varias charlas, sobre todo en estos meses que he tenido con algunas universidades o con otros empresarios. Todavía el diseñador no se lo tiene muy en claro cuál es su papel. Entonces yo un poco resumiría que se dedica a buscar nuevas soluciones para los más variados problemas de los seres vivos, ni siquiera solo de los humanos, ya que también diseñamos cosas para los animales, para la naturaleza. Entonces nuestro papel va más allá, y no que todavía hay gente que nos chata a veces como de locos, de que estamos fuera del esquema, cuando es todo lo contrario. O sea, diseñar es un acto de meditación con cordura. O sea, si estuviéramos realmente los diseñadores locos, todo lo que se ha diseñado sería un caos, y es todo lo contrario. O sea, que no hay personaje más cuerdo que un diseñador que se sale de la realidad, obviamente, porque mira desde el exterior lo que está sucediendo para poder solucionar problemas. Entonces, esto es importantísimo entender, que somos tal vez los seres que estamos más pendientes de todo lo que está pasando para poder mejorar la vida de los demás. Pensando en el COVID y en el diseño, hay cosas importantísimas. Desde hace muchísimos años, casi desde la Primera Guerra Mundial, se vio que el diseño potencia la economía en cualquier parte del mundo, y justamente en crisis, ¿sí? Ya que obviamente nosotros somos los llamados a crear cambios, a mejorar y ayudar a la industria, ayudar al Estado, a todos, para generar un cambio, mejor vida para todos. El diseño en crisis es un elemento totalmente estratégico, ¿sí? Normalmente las compañías que están en crisis, si regresaran a ver más hacia el diseñador, tendrían un personaje creativo que les va a ayudar estratégicamente a solucionar cosas nuevas. Pienso que ahora más que antes, así como un médico, un diseñador es muy importante en una mesa de reuniones de un equipo directivo de una compañía, ya que al lado del médico nos van a ayudar a tener visión de hacia dónde vamos y qué queremos hacer.
El diseño debe necesariamente integrarse en los planes de negocios. Esto es básico de aquí en adelante, ya que dota a la economía de nuevos ingresos. ¿Sí? Creo que hoy, a través de los millones de emprendimientos que se han dado a nivel mundial, se ha visto esta necesidad de crear cosas nuevas, y el apoyo y el soporte de un diseñador y del diseño son fundamentales. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? En esta nueva forma de vida? Creo que estas escenas a las que estábamos acostumbrados pues van a cambiar. Los espacios interiores y exteriores de locales comerciales, oficinas, agencias, lugares públicos deben modificarse necesariamente para asegurar que podamos interactuar con tranquilidad. Esta manera en la que se nos ha vendido el tema del COVID ha generado un miedo bastante fuerte, sobre todo en personas de la tercera edad, y ese miedo no se va muy rápido. Ese miedo va a tener un largo alcance a un tiempo de varios años, y por eso es importante que nosotros intervengamos los espacios de diseño interior mucho más amigable a generar esta sensación de tranquilidad. Creo que estas escenas, que también estábamos muy acostumbrados, hoy van a ser mucho más difíciles y van con ciertas lógicas también, ¿no? Aquí era muy fácil en un evento como estos el contagiarse de una gripe, y cuando vemos estadísticas, la gente muere más en el mundo por gripe que por el COVID. Y ahora con las mascarillas, pues esto como que se está evitando, ¿no? Hay mucha gente alérgica que pasaba todo el tiempo enfermo y resulta que ahora está como más sano, más tranquilo, pues se está protegiendo. Obviamente esto tiene el otro lado, pero yo no soy uno de los personajes que le gusta hablar de lo negativo, sino siempre hacia lo positivo, y un poco con lo que vamos a vivir, que vivamos bien. Escenas de esta en las calles también cada vez van a ser más complejas. No quiere decir que no se van a dar, ¿no? Pero de todas maneras van a tener un proceso hasta que realmente nos atrevamos nuevamente a estar en contacto con gente con la que no conocemos, y que es muy fácil que el que está al lado tenga COVID o que yo tenga y transmita a muchísimas personas. Un tema que es interesantísimo, en el que yo estoy muy involucrado, ya que tuve la suerte de trabajar varios años con la empresa ATU, que era la empresa más grande de muebles de oficina en Ecuador. También en Colombia trabajé con la compañía ABS, que es otra empresa dedicada a muebles. Y en estos últimos años, siguiendo tendencias que vienen desde Europa, la oficina se abrió. En los últimos años la oficina totalmente nos conectó todos con todos, se desaparecieron las paredes, los presidentes de las compañías, que eran personajes desconocidos, de pronto aparecieron y se volvieron parte del público. Se vio como estrategia que los gerentes es interesante que compartan con sus empleados, que estén dentro de los espacios. Y esto obviamente hizo que todos estemos juntos. Hoy el COVID nos está dando marcha atrás a esto, nos manda a un punto de reflexión de que este concepto es peligroso en este momento, y obviamente nos obliga a rediseñar de cierta manera las oficinas, a replantear los espacios, ya que el compartir niveles como este, o como cualquier oficina abierta, pues trae su riesgo en la actualidad. Otro espacio grave, tal vez no los más graves, son los aviones. Pues obviamente aquí el compartir es mucho más estrecho. Aquí en viajes de 8, 10, 12 horas, pues es muy fácil que con una persona con COVID en un avión se transmita a varias personas. Además de que hay el contacto pues de las azafatas que nos dan bebidas, comida, y después las azafatas vuelven a coger sus productos. Entonces, es un tema que es bastante complejo, pero que ya el diseño está interviniendo para hacer cambios en todo esto. A la final, yo voy a ir como señalando ciertos conceptos que creo que el diseñador debe mantenerlos en su mente constantemente para todo lo que es trabajo de crear o rediseñar espacios, de rediseñar objetos, y es el distanciamiento social. Es un tema que cada vez que diseñemos un ambiente o diseñemos un producto, siempre hay que pensarlo que debo tener esta separación, ¿sí? Normalmente en diseño hablamos de que tenemos cada uno nuestro territorio personal, que era un círculo de máximo 90 centímetros. Se lo aplica mucho cuando uno está en centros comerciales haciendo compras en un Supermaxi, en un Kia, en un Aquí. Hoy ese se amplía, ¿sí? Es un tema muy complejo, es un tema de costumbre, bastante difícil todavía. Todavía hay mucho contacto, hay muchas personas que realmente el momento de salir de casa con la mascarilla están conscientes, pero a los 10 minutos se pierde eso, ¿sí?
Y creo que nos pasa a todos. Uno también llega con todas sus mascarillas y de pronto cuando empieza a interactuar con el cliente y está mucho tiempo con él, termina uno relajándose y saliendo de sus esquemas. Entonces, es un tema de cuidado, ¿no? Y cualquier error aquí pues puede generar contagio, como puede que no pase. Entonces, ese temor nos obliga a estar preparados para lo que viene, ¿no? Y a trabajar. Pues lo del distanciamiento debe tener sus límites, creo yo. No podemos llegar a extremos de que se vuelva un distanciamiento al 100%, inclusive en las relaciones internas en casa. Pero de todas maneras, estos ejercicios ya de diseños iniciales nos están viendo un poco ese trabajo personal, ¿no? Ese espacio que viene primero en cuidarme a mí mismo. Y para eso ya ha habido a nivel internacional un gran desarrollo de sistemas más complejos que la sencilla mascarilla de tela, sino ya sistemas que me brinden mejores soluciones, porque es obvio que en el proceso se están dando varios problemas con lo que tenemos como productos, en el caso de mascarillas, y están saliendo cada vez nuevos sistemas, nuevos diseños. Y el concepto en este caso, luego del distanciamiento, es la protección personal. Ese es otro que es básico y que está en cuidarme, porque yo puedo convertirme en el personaje que al salir a trabajar o a una reunión regrese a casa y contagie a todos si no genero esta protección personal de cuidado de cada uno. Pues ahí igual ya hubo un desarrollo y ha habido un avance muy fuerte en cuanto a mascarillas. Ya se lanzó esta primera máscara transparente que fue registrada por la FDA en el mundo y es una máscara ya con alta tecnología que puede filtrar el aire según el estándar N99, tiene autopurificación, esterilización ultravioleta, antibao, se adapta a varios tamaños de cara y claro, pensando a la par en el tema de la tecnología, al dejar la cara al descubierto, pues permite que los celulares puedan escanear la cara sin ningún problema. A la par de esto, México también desarrolló ya, y está igual ya por salir, otra mascarilla con el mismo concepto de la anterior, que es a través del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en México. Ellos también lanzaron una mascarilla que lleva más o menos los mismos parámetros que la anterior, y pronto esperemos que estas lleguen al mercado. ¿Por qué son importantes? Pues porque obviamente hacemos deporte, tenemos actividades más complejas y ahí la mascarilla de tela es difícil de utilizar, ¿no? Entonces van a seguir saliendo, unas con más tecnología, otras menos, las copias chinas, que eso también no las podremos nunca evitar, pero es parte de este tema o de este concepto fundamental que le llamo la protección personal. Me parece vital. Obviamente hay extremos. Europa ha sido uno de esos puntos en donde la creatividad ha roto esquemas y hay gente que un poco exagera o simplemente también es producto del miedo que tiene de contagiarse, ¿no? Y de conectarse con los demás personajes, pues entonces busca generar este distanciamiento a su manera. Hay ejercicios interesantes de diseño. Aquí hay la vía Batman, que es del arquitecto chino Sun Dayong, que es un diseño muy interesante de una estructura de fibra de carbono, la cual se lleva uno en una mochila, y la estructura se desmonta y se abre una especie de membrana de PVC. Y lo interesante es que lleva un sistema de cables que calientan un poco el ambiente hacia el exterior para matar todo lo que es gérmenes, patógenos y virus. Es un ejercicio interesante, este está todavía en proceso de patente y de registro para poder salir. Hay casos muy especiales, pues obviamente las necesidades del mercado son muy fuertes y en Europa, sobre todo en España, que es uno de los primeros que tuvo el golpe, las discotecas, bares y todos los sitios de diversión se cerraron y por lo visto van a seguir cerrados hasta el año siguiente. Entonces aquí una empresa española que es Production Club desarrolló la Micro Shell, que es un traje completo que sirve para ir de fiesta, ¿no? Para salir a una discoteca, a un bar, filtran las partículas igual que las mascarillas modernas que están saliendo, pero lleva todo un sistema de altavoces integrados con resonadores, conexión inalámbrica, uno puede consumir bebidas y cigarrillos electrónicos a través de cápsulas, un lente de rotación que además me permite visualizar hacia los lados y luces LED. O sea, en diseño están saliendo una cantidad de temas creativos que nos están un poco indicando que estamos buscando siempre soluciones para todo esto. Pero la realidad nuestra, la más cercana, la que nos pegó muy fuerte a todos, es el teletrabajo en casa. Sí, este cambio es tal vez el más poderoso y vale la pena tomar ciertos datos que son cruciales
China tiene un aumento del 55% de consumidores que tienen la intención de cambiar permanentemente a la compra online. Yo me considero uno de esos. Yo estaría encantado de poder, por lo menos un 50-60% de las compras, hacerlas online y estar desde aquí casa, y sabiendo que además genero y apoyo a los emprendimientos. Otro tema interesante es que Zoom Video tiene acciones de alto rendimiento en Nasdaq que ya han pasado el 130% en ganancias. Netflix ha registrado 16 millones de nuevos suscriptores en el mundo y Twitter anunció la implementación permanente del trabajo remoto a pesar de que se levanten las medidas. Yo tengo muchos clientes cercanos con los que tengo una amistad más que nada y está pasando lo mismo. O sea, muchos de ellos han decidido quedarse en casa, van a seguir trabajando desde casa. En algunos casos he tenido que diseñarles estaciones de trabajo mucho más agradables y mejores para que puedan funcionar sin problema. Y es parte de este cambio, ¿no? Creo que ahora no vamos todos a volver a trabajar todo el día, todos los días, sino que se está buscando sistemas de horarios en donde haya menos gente en cada espacio y de esa manera, medio entre comillas, intentar asegurar el que no haya contagios. Pero el tema del teletrabajo en casa es un tema bien complejo. Justo anteayer estaba con un cliente que es el gerente de una empresa de seguros, a quien le había hecho hace poco tiempo la oficina. Él sí a los 3 meses volvió con su equipo de trabajo, obviamente son menos personas, pero él me decía que para él era imposible trabajar en casa. Por sus hijos, por las mascotas, era caótico. Definitivamente no lograba manejar un concepto de buen manejo de su oficina, de generar ventas, de conexiones de seguros, y ellos tuvieron que necesariamente volver a su oficina. Pero no todos podemos hacerlo, entonces hay muchos que debemos seguir en casa y creo que todos vivimos en la primera etapa de acomodarme en donde se podía para trabajar, pero esto es muy, muy interesante hacerlo 1 hora, 2 horas. Pero cuando se vuelve el trabajo del día a día, este espacio se vuelve terrible, se vuelve una tortura. Este otro espacio igual en casa, en donde se vuelve guardería y además se trabaja, se busca relaciones dependiente de la comida, lo vuelve muy complejo. Y ahí es importante el apoyo del diseñador de interiores, ya que creo que uno de los espacios que más se va a rediseñar o se está rediseñando en estos meses es la casa. Es la casa, sobre todo esta zona de teletrabajo, que tiene que convertirse casi en un oasis en donde uno puede estar tranquilo y en paz. Sí, obviamente no podemos diseñar algo para que los hijos no estén junto a sus papás, pero que ya es un tema más familiar, pero sí que los espacios funcionen mucho mejor y que los muebles y todo lo que esté en este contexto vaya más cercano a la realidad. Creo que hoy se está dando mucho el sueño ya de mucha gente que antes no quería ir a su oficina, hoy de querer correr a la oficina y regresar a ese ambiente de, entre comillas, de paz, ¿no? A la final cada ambiente tiene su espacio, sus cosas buenas y malas. Ya en el día a día nos hemos dado cuenta lo incómodos que puede ser un escritorio no con proporciones adecuadas, una computadora que no recibe la luz natural y después la artificial como debe ser. Y ya el cliente se está dando cuenta que necesita apoyo de un diseñador para acomodar su espacio de trabajo bien, ¿sí? Para sentirse de la mejor manera cómodo. Estoy justo ahora rediseñando una casa y conversábamos con la dueña que si hubiera tenido unos niños pequeños no solo había que rediseñar su espacio de trabajo, sino también un sitio donde los niños realmente se diviertan mucho, estén tranquilos ahí y le permitan trabajar. Entonces, esa es una realidad muy clara. Y vamos a aterrizar a cosas fundamentales de esa realidad. En esta modalidad de casa, nuestra salud ergonómica es fundamental. Y creo que vale la pena desde el lado del diseñador a los clientes contarles sobre esto, hablarles de la importancia de cuidar la ergonomía del cuerpo humano, porque de lo contrario vamos a tener resultados bastante duros con el tiempo, ¿sí? Tal vez el más importante de todos, yo siempre que he dado clases desde hace muchos años a todos los alumnos, les decía que la primera inversión que debe hacer un diseñador es una silla buena, una silla de calidad, una silla ergonómicamente activa, que realmente me dé todas las soluciones, porque pasamos horas sentados. Nosotros somos, creo que, el claro ejemplo de lo que es trabajar sentados en un escritorio y pasarse a veces días enteros. Entonces, es fundamental tener una silla que cumpla una cantidad de funciones, que me dé un alto rendimiento, con excelente apoyo lumbar,
los apoyabrazos ahora inclusive movibles, desmontables, asiento y espaldar cómodos, sistemas giratorios. De esta manera evitaremos inicialmente dolores de espalda y después problemas lumbares más graves, ¿sí? Temas como el dolor de cabeza y cosas que pasan mucho en la casa, que nos pasaba mucho en oficinas, se soluciona con una silla. Esta es una cosa que he vivido muchos años en oficinas, de gente que se queja, que le duele la cabeza, y empezamos a analizar su ambiente de trabajo, y obviamente lo primero es la silla, después la mala iluminación o el manejo de la reflexión de la luz dentro del ambiente de trabajo. Entonces, son puntos cruciales. Como les digo, el primero, y tal vez más importante, la silla. Hoy en día tenemos un nivel de sillas muy avanzadas tecnológicamente, que realmente van evolucionando a la par del cuerpo humano, porque esto es otro tema que es importante. El cuerpo humano va cambiando y las sillas tienen que irse adaptando. Hoy casi cualquiera de estas sillas buenas, porque obviamente también tenemos las chinas que se compran en los mercados y que cumplen una o dos de estas funciones con las justas, es tener una silla que tenga la mayor cantidad de adaptaciones para que yo pueda pasar varias horas trabajando tranquilo y que mi espalda no tenga después el problema que luego de 5 o 6 horas de trabajo me levante y no pueda ni mover. Entonces las sillas son cruciales. Yo me he atrevido a poner ejemplos reales aquí con clientes, con proveedores con los que uno trabaja, porque es importante aterrizar qué es lo que hay en el mercado. Tal vez una de las mejores del mundo es la marca Herman Miller, que tiene una variedad increíble de sillas. Obviamente estamos hablando de sillas de alta tecnología, estamos hablando casi de un Ferrari, digamos, o un Mercedes-Benz, que es obvio que eso quiere decir también unos altos costos, ¿no? Esto es fundamental tener en cuenta. Quien pueda quien pueda comprarse la silla, creo que es la mejor inversión que va a hacer en su vida. Hay otras marcas muy casi al mismo nivel de Herman Miller, como Vitra de Alemania, Actiu de España, que ya están en el Ecuador. Perdón, en el caso del anterior tenemos a Borneo Carrión, me parece que están en Cumbayá, que son los distribuidores de Herman Miller, y es interesante porque cuando queremos un cliente o tenemos un cliente que quiere algo de alta calidad, algo que le va a servir para toda la vida y que le soluciona todo, pues una silla Herman Miller cumple con todos los estándares. Muy parecido pasa con sillas de Vitra o de Actiu de España, que también ya se venden en el Ecuador. Modo Interior Design es la marca que las distribuye, entonces podemos tener acceso a cualquiera de las últimas sillas de alta tecnología que existen en el mercado mundial. Luego de la silla, el otro paso fundamental es el escritorio. Y creo que las personas que trabajamos muchas horas vamos dándonos cuenta de lo complejo que es estar siempre sentado, ¿sí? Y que lo hacemos tanto, pero nuestros cuerpos cada vez se han vuelto más dinámicos. El uso cada vez más de la bicicleta y de realizar más deportes nos ha generado una dinámica distinta, y los escritorios también se han adaptado a esto. Y hoy se ve mucha gente trabajando también de pie. Yo ya tengo 2 clientes a quienes en sus gerencias, sus puestos de trabajo quedan a la altura alta, es decir, se convierten en puestos de trabajo para trabajar de pie, ¿sí? Que es el caso. En esto también hay sistemas de escritorios que nos permiten las dos opciones, es decir, que baja y sube la altura, y de esta forma pues podemos trabajar ciertos momentos parados, otros momentos sentados. Pero la realidad más cercana es el tener esta adaptación que nos permite jugar con las dos maneras de trabajo, ¿sí? Esto me va a generar una dinámica distinta y mi cuerpo se va a encontrar mucho mejor. Y llegamos a casos muy interesantes como este, ¿no? Que es uno tener una caminadora igual conectada hacia el escritorio, o inclusive una bicicleta estática, que sería genial. Estoy justo ahora desarrollando un diseño de eso porque creo que es fundamental el encontrar estas nuevas opciones para los clientes y que sean fáciles y asequibles para todos, ¿no? Entonces, hacia allá es a donde vamos. Esta es nuestra realidad actual, pero la realidad que viene a continuación, y que no son diseños nuevos, porque estos diseños tienen 20, 25 años, y ya se crearon hace mucho tiempo. Vitra fue una de las primeras que lanzó este concepto de la oficina nómada o de la estación nómada, que es casi un asiento de una nave espacial de mucha comodidad, que está totalmente integrado en sistema Wi-Fi, y en donde puedo trabajar en la casa de una manera muchísimo más cómoda, ¿sí? Y de estos hoy hay un desarrollo espectacular. Hay una cantidad de las nuevas sillas que creo que hoy van a tener un boom en el mercado,
ya habían en el mercado, ya habían salido algunos modelos, pero pues estaban como enfocados a una cierta élite. Hoy creo que van a tener mucha fuerza, ya que puedo generar unos asientos que tengan sistemas integrados de música ambiental, donde pueda tener mis bebidas, inclusive guardar cosas, y que hasta puedan desplazarse por dentro de una casa, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo utilizar varios tipos de iluminación según el ambiente donde me vaya a ubicar. Creo que vamos muy cercano a esto. Lo interesante es que esto salió hace 19 años en la Feria de Milán. Estuvo ya un concepto de estos ya presentado. Obviamente se lo veía como para el futuro y aquí estamos. Ya estamos viviendo ese futuro y la necesidad se volvió más urgente. Pero la realidad de la que estamos todos es que después de la silla es fundamental nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Esto es importantísimo. Hoy las opciones son muy variadas. Hoy tengo muchísimos colegas, diseñadores, amigos bueno, a través de redes han podido ofrecer en el mercado nacional muchas variaciones de estos puestos y de donde ya logramos el tema interesante de personalizar los escritorios según el cliente, ¿no? Y crear espacios para cada uno que cumpla sus necesidades. En eso sí hay una variedad sin límites. Desde lo más sencillo y un tablero con unos cajones hasta estaciones de trabajo que ya me brinden bastante más opciones y me permitan inclusive guardar, ¿sí? Esto obviamente está complementado por el espacio, ¿sí? Entonces ya no es solo el escritorio, sino generar ambientes que sean bastante agradables. Yo aprovechando esto, yo siempre le he visto a las crisis como un tema de oportunidades grandiosas. En los 2 primeros meses me dediqué a desarrollar toda una línea de productos post-COVID o para COVID, para casa, y saqué algunos muebles, por ejemplo este para iPad o este para la computadora, para trabajar en la cama o en el sofá. Y así una serie de nuevos productos que creo que ahora o sea, si hay tanto emprendedor, los primeros que deberíamos estar a la cabeza somos los diseñadores. Entonces saqué un primer catálogo, estoy ya desarrollando un segundo de cantidad de productos pensando en todas las nuevas necesidades, ¿no? La entrada de la casa es otro sitio que se volvió muy importante, en donde yo debo dejar ciertas prendas y cosas para como no llevarlas y no meterlas dentro de los espacios. Entonces, por ahí le veo un mercado nuevo, muy interesante. Hoy con esta nueva relación de conexión entre todos con redes es muy fácil ofrecer directamente a los clientes productos de este tipo muy sencillos que van a estar acorde a esa nueva necesidad. Creo que de esto hoy hay una gran variedad y seguirán saliendo cosas nuevas en base a estas necesidades nuevas que están apareciendo. Bueno, eso con la primera parte que creo que es fundamental, que es primero los objetos, es decir, primero las piezas que nos conectan y parte de la silla y el escritorio. Pero luego entramos ya a los ambientes, y los ambientes empiezan primero los externos, los que nos llevan a tener conciencia. Y ahí viene esta cosa que es fundamental, el pensamiento de distancia social, el que se nos vuelva algo ya mental, de saber que no me puedo arrimar, que debo tener como cierto respeto a la otra persona. Y lamentablemente nos topamos con un quemiportismo también bastante fuerte que todavía se da, o lo que les contaba, esta segunda, que es el hecho de relajarnos con el pasar de los minutos, luego de llevar todas las normas de seguridad, cuando ya estamos en grupo empezamos a relajarnos, y esto se está viendo mucho en las reuniones sociales, ¿no? Creo que ahí se dan tipos diferentes de espacios en donde físicamente se puede intervenir la arquitectura interior o la arquitectura exterior, y hay otros en los que no, y en donde debemos encontrar maneras de generar estas separaciones para que la gente lleve ciertas normas, ¿no? Cabe recalcar que todavía, y esto estoy hablando de fotografías en Europa, de que todavía falta ese tema medio de conciencia, de saber dónde sí y dónde no debo ubicarme. Es un tema cultural y educativo que va a llevar su tiempo. Hay sociedades en donde es mucho más sencillo y está funcionando bastante bien y la gente realmente está respetando su espacio físico. Y obviamente esto, ¿qué es lo que conlleva? Pues más seguridad y más tranquilidad de que si salgo a estas zonas no voy a tener problema. Sí, nosotros todavía nos va a tocar lidiar mucho con esa educación en espacios como el Parque Metropolitano, el Chaquiñán, en donde todavía vemos gente que la verdad no le importa, le da igual, hasta que ese efecto de no me importa termina haciendo daño en casa, y ahí es cuando recién se entra conciencia, a las malas.
que bueno, es muy latino y muy nuestro. Esa es la manera en la que vamos entendiendo luego de que no hacemos las cosas por donde tienen que ser, pero nuestro trabajo como diseñadores es ir encontrando las maneras de educarnos. Y todos entramos en ese proceso. Yo soy uno de los primeros que me burlé de mí mismo cuando en el Supermaxi, pues cuando ya se abrió, generaron estos caminos, los senderos por donde circular, y me costó mucho, me costaron yo creo que 2 o 3 veces el respetar primero yo de que debo fijarme en el piso, de que debo seguir como si estuviera en auto una vía y de esa manera empezar a manejarlo con todo. Es interesante ver en los centros comerciales como hay personas que sí respetan mucho y están muy pendientes y a otras que la verdad no les interesa y unas terceras que la verdad viven en las nubes y no se dan cuenta de la señalización y ahí necesitan nuestro apoyo, ¿no? Tenemos que ser como esa guía. Pero en este contacto en naturaleza también ya ha habido un desarrollo muy interesante de diseño. Ya se han dado bastantes buenos proyectos para generar sistemas de separación sin que tengamos que perder lo que estábamos acostumbrados a hacer, deporte en la calle y deporte en grupo. Aquí tenemos otra muestra y de estas hay muchísimas muestras muy interesantes de cómo funciona. Cuando no podemos llegar a hacer inversiones bastante grandes, ya Europa, sobre todo España, Francia, son ejemplos buenos y malos, porque hay los dos casos, hay videos bastante alarmantes de cómo la gente no respeta, pero también sitios en donde los restaurantes, bares, han tenido ya autorización de sus municipios para abrir los parques y para poder en estos espacios generar zonas de atención con distanciamiento, ¿sí? Generar de esta manera que el público pueda ir y utilizarlos. Bastante complejo para nosotros latinos que estamos acostumbrados a tocarnos, a estar todos juntos y unidos, pero claro, bueno, es un tema que a las malas nos va a tocar manejarlo. Otro proceso muy interesante, ya lo hemos visto aquí en Quito, varias alternativas. Aquí hay un ejemplo de una intervención todavía no real en la ciudad de Bogotá, en donde nuestras calles y avenidas tienen que empezar a cambiar a esta nueva modalidad. Y aquí sí viene todo un trabajo muy, muy fuerte de todo el rediseño de las vías, ¿sí? Sobre todo en temas de señalética y guías para poder circular. Hay ejercicios muy, muy interesantes, propuestas que están ya funcionando y que han dado no solo ejemplos, sino que han dado resultados muy buenos. La compañía Precht generó este parque de la distancia en la ciudad de Viena y es muy interesante porque es un jardín con senderos independientes, lo que permite que cada uno pueda visitar sin toparse con otra persona. Y tiene el ingreso por un lado y salen por otro lado. Entonces no hay el cruce de dos personas, sino siempre con la vegetación como parte intermedia. Entonces, como ven, de esta manera, cada uno circula por su sendero, está con su familia, y el ingreso a esto tiene una restricción de tiempo. Entonces, de esta manera, no se da el que empecemos a respetarlo y después se acumule gente porque se le ocurre a alguien quedarse esperando. Entonces tiene un sistema de manejo para poder controlar la circulación interna. Entonces ya son ejemplos interesantes de un poco cómo el diseño está aportando en la arquitectura y en los espacios interiores. En nuestra ciudad ya vemos de esto bastantes ejemplos. Ya la señalética está ubicada en muchas zonas de nuestra ciudad, lamentablemente no en todas. Y como les digo, lamentablemente no todos respetando. Creo que necesitamos todos apoyarnos en esto, es decir, ayudar a los demás, a quienes no se fijan en la importancia de estar pendientes de un poco cómo está manejada la señalética. En los bancos ya habíamos trabajado estos proyectos. Yo tengo un cliente ya algunos años que es Mutualista Pichincha y estábamos ya trabajando algunos conceptos de señalética. Todos los bancos lo están haciendo. Más o menos se genera el respeto, a veces no pasa porque obviamente no hay todavía una cultura completa en cuanto al manejo, pero vamos por buen camino. Creo que en ciertos sectores sobre todo vamos bastante bien. Como había puesto al comienzo, uno de los más graves es el del avión, y lo interesante es que ya hay varios diseños, algunos que están ya por salir al mercado, como el de la compañía EarthBay, que el ingeniero francés Florian Bajot diseñó este PlaneBay, que es una estructura o un soporte que simplemente se ajusta y se sostiene a los asientos comunes de los aviones. Entonces, en el avión no hay que hacer una intervención demasiado compleja, sino simplemente es un soporte que se adapta muy fácil y que separa totalmente los espacios. Está claro que ya no debería, a pesar de que no lo estamos cumpliendo muy bien,
no deberían sentarse personas juntas, sobre todo cuando no van juntos. Y aquí esta separación es bastante interesante porque permite ya generar esto, ¿no? La compañía italiana de arquitectura y diseño Avio Interiors también está desarrollando un sistema muy interesante que se va a implementar ya en algunas aerolíneas, sobre todo en países del Oriente, en donde el concepto, pues tal vez este es el más cercano, pero también muy interesante este de aquí, en donde generamos totalmente distanciamiento, pero a pesar de eso todos tienen conexión directa con el aire acondicionado que ya está trabajándose con filtros para purificar el aire. Vi hace pocos días ya inclusive una marca china de autos que ya está entrando aquí en el Ecuador, que es el primero que ya tiene el sistema de aire acondicionado filtros para el tema del COVID. Entonces miren como esto está ya, todos estamos entrando en la misma onda y pues preocupados de generar un cambio. Pues yo he tenido que trabajar a la par ejercicios muy interesantes. Estoy hace pocos días instalamos el nuevo mobiliario en el aeropuerto de Guayaquil, de los counters de migración, ya está terminado este montaje, y en donde ya el tema de los vidrios cambian, ¿no? Ya no tenemos la conexión bucal para comunicarse, sino que hay una separación estricta. Todo lo que es el diseño lo simplificamos al máximo para que sea muy fácil y llevadero. Y hay algunas propuestas que todavía estoy trabajando con ellos en desarrollo, como es justamente los corredores de ingreso a migración, que necesitan separación. Sí, definitivamente tenemos que generar esto. El aeropuerto es una de las zonas más peligrosas porque obviamente no podemos, a pesar de que se hacen pruebas y todo, no todos los países tenemos la misma reglamentación de salida y de llegada. Aquí hay otra propuesta que también es para el aeropuerto de Guayaquil. Esto todavía está en proyecto. Lo que hemos terminado ya es toda la zona de migración. Bueno, metiéndonos a los espacios interiores, ya dejando toda esta parte de contacto con la vida social y con los demás, primero, ciertos conceptos que son básicos y conceptos que tienen una lógica muy interesante. Pues la infraestructura interna y las zonas de tránsito deben adaptarse para asegurar el distanciamiento entre empleados. Esto es una norma obligatoria a nivel internacional. Y aquí hay algo muy interesante que entidades como el Ministerio General de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania ya sacaron parámetros para implementar en espacios donde hay contacto social entre personas, ¿sí? ¿Cuáles son estos parámetros básicos? Están totalmente enfocados más que nada a oficinas y espacios de trabajo como locales comerciales y zonas en donde entran en contacto. Pueden ser inclusive las mismas universidades en donde obviamente el personal de trabajo está todos los días ahí. Primera parte es que siempre que sea posible se deben utilizar pantallas y separadores de ambientes para proteger a los empleados. Esto es tal vez una de las más cercanas, después de la mascarilla, la segunda protección fundamental. La tercera, la reubicación de los puestos de trabajo se realizará buscando una separación mínima de 2 metros y no hacer grupos de más de 2 o 3 personas. Aquí entra el diseño a la par de un trabajo en conjunto con el personal de recursos humanos de la empresa, ya que no solo se trata de generar separación física, sino que además el manejo de horarios dentro de las oficinas, pues está generando varios grupos de entrada y salida para que no haya contacto de mucha gente. Separaciones con la intervención de vegetación ayudan a espacios más limpios y purificados. Esta es otra cosa que va a cobrar mucha fuerza ahora, el separar ambientes con plantas. Y el horario en el uso de cafeterías y sitios de comida también deben tener muchas restricciones y separaciones verticales. Un tema crucial, y que bueno, lo vamos a analizar más adelante con imágenes, es el de los materiales. ¿Por qué? Porque obviamente hay materiales que tienen más susceptibilidad y son más difíciles de limpiar, como el tema de las telas para las sillas y los sofás, ¿sí? Entonces, necesariamente creo que va a venir un proceso de cambio en cuanto a los materiales para todo este tipo de productos, ¿sí? Eso es algo que viene por tendencia ligado totalmente a esto, ¿sí? Y empecemos por el llegar a la oficina. Hoy un tema que es básico aquí es el de la sanitización. Ya tenemos en el Ecuador sistemas bastante complejos. Los vemos en centros comerciales, hay unos que manejan un nivel de seguridad más alta que otros, también algunos edificios. Pero desde el lado nuestro es importante también el soporte estético de todo esto para implementar sistemas de sanitización que no afecten estéticamente la arquitectura.
De lo que he podido ver o visitar, por ahí había dos clientes pues que ya han montado estos sistemas sin pensar en el diseño y conceptos que estaban montados de diseño que tenían muchas reglas se han roto por la implementación simplemente de la ingeniería de sistemas de sanitización, más no el soporte de la estética de esto. Entonces es importante estar ahí de apoyo a los clientes porque obviamente las dos cosas van juntas. Hay un montón de sistemas, dentro están estas cabinas por las que puedo pasar y hay limpieza ozónica, hay muchas maneras de solventar. ¿Sí? Creo que todavía a esto le falta mucho diseño, creo que por aquí hay un excelente desarrollo de soluciones de ingeniería, de soluciones médicas, más no estéticas. Y por ahí el trabajo en conjunto creo que es muy, muy interesante. Pues como les decía, la primera parte importante luego de la mascarilla dentro de un ambiente de trabajo son las pantallas de separadores personalizados. ¿Sí? En esto hay una gran variedad, tenemos una opción infinita de materiales para trabajarlos. Y lo interesante es ayudarle al cliente a que sean piezas adaptables a lo que tiene. No que tienen que cambiar su mobiliario, sino que nos vamos a tener que ir adaptando a lo que hay en el sistema. Y esto es un poco lo que está pasando, ¿no? Tenemos ya sistemas a través de estructuras en aluminio o metal que se pueden fácilmente sujetar a una estación de trabajo, a un counter y de esta manera pues generar este distanciamiento tan básico ahora para trabajar, ¿sí? Nada de esto obviamente asegura al 100%, pero es muchísimo y sobre todo es muy distinto la sensación de trabajo de una persona que atiende gente aquí y no tiene la protección. Va a pasar todo el día con el temor de que se va a contagiar al tener una protección que le va a dar una cierta seguridad y sobre todo le va a dar tranquilidad para poder desempeñar sus funciones. Una solución que me parece bastante adecuada e interesante son estos sistemas de cortinas transparentes que hoy además las podemos encontrar con eléctricas o hasta con control remoto, que permite el que yo pueda subir y bajar las cortinas cuando hay atención y cuando no hay atención. Y si me encuentro solo, pues trabajar sin ningún problema. Me parece una solución excelente para sitios como salones de belleza y peluquerías. Creo que ese es un punto crítico porque obviamente ahí la persona que nos está atendiendo comparte materiales como las tijeras y cepillos y creo que sí se necesita que haya un cierto nivel de confianza con el sitio para aceptar el que yo pueda ir y estar aquí, ¿no? Y el que me puedan atender dentro de uno de estos espacios. Pero aquí estas cortinas, que son muy fáciles de adaptar, que pueden ser eléctricas o también pueden ser manuales, permiten el que yo pueda separar ambientes y generar cierta tranquilidad entre los usuarios que vienen a visitar estos espacios. Igualmente en tiendas, en supermercados o en oficinas, pues separan los counters de atención, lo cual genera un interesante sistema que no daña estéticamente los ambientes. Y lo mismo puede funcionar en oficinas, ¿sí? Sobre todo para recepciones, algo bastante sencillo de instalar y que nos da unas opciones bastante agradables y sobre todo transparentes. Ya trabajando en la oficina, como les dije, vivimos una evolución del diseño de oficinas hasta llegar al punto de botar paredes y de abrir todos los espacios y que tengamos oficinas abiertas. Hoy el concepto oficina abierta, no digamos que va a volver a lo mismo, pero sí vamos de todas maneras a limitar ciertos espacios para tener cierta seguridad cuando estoy dentro de. Hubo un boom de generar oficinas abiertas y sobre todo salas de reuniones abiertas. Creo que hoy se va a regresar un poco a oficinas nuevamente cerradas. Y es la única manera en la que mi subconsciente va a estar tranquilo de que va a trabajar sin poder contagiarse. Entonces, todos estos sistemas actuales, lo que sí creo que van a tener como evolución es que van a ser movibles, modulares y fáciles de reubicar en cualquier espacio. Y hoy tal vez el cambio es que antes la oficina cerrada era cerrada, definitivamente ni se veía. Hoy podemos generar ambientes semitransparentes, pues que permite que la oficina se vea amplia, el que yo tenga un contacto visual más físico. Pero la manera más óptima, más funcional, en la que la oficina abierta, que estaba ya concebida, creo que en la mayor parte de países en el mundo, funcione, es generando estos separadores transparentes que nos van a permitir trabajar de forma individual.
Siempre pensando en que cambia obviamente la separación entre puestos. O sea, normalmente creo que hemos llegado y nos ha tocado a diseñadores espacios críticos muy pequeños en donde la separación es de 1 metro, 90 centímetros. Hoy eso es imposible. Entonces ahí lo que se ha hecho es generar horarios de trabajo y generar una separación mayor entre puestos de trabajo. Y de estos hay una cantidad de sistemas. La ventaja, como les dije, es que son muy fáciles de integrar a los espacios interiores, lo cual ya permite cierta seguridad, pero visualmente no se pierde esa estética ya construida antes. Ese diseño de oficina abierta se sigue manteniendo. La vegetación en pantallas. Este es tal vez uno de los mejores recursos, ya que no solo es bastante fuerte estéticamente, sino que además ayuda a purificar los ambientes, y creo que ahora estos jardines verticales naturales, sobre todo, van a ayudar a generar una separación bastante agradable y que los ambientes se vuelvan bastante agradables dentro de las zonas de trabajo. Obviamente también hay muchos de estos jardines no son naturales, pero si puedo trabajar los naturales, lo que voy a lograr obviamente es purificación del aire. La gente se va a sentir mucho más tranquila en esto, ¿no? En un ambiente en donde tiene este tipo de separaciones. Sí, cada vez se van a dar más. Hoy obviamente también todo este tipo de separaciones funciona con ruedas, lo cual me permite desplazar y jugar un poco ambientes. ¿Qué está pasando? Se junta todo, se va juntando sistemas de aireación, que es otro cambio muy interesante que va a tener la oficina, y más que la oficina, sobre todo los espacios de turismo como hotelería, ¿sí? En donde el sistema de aire acondicionado ya no solo va a tener que botar aire, sino que además va a tener que purificar el aire. Eso es fundamental en todos estos espacios comunes donde se va a trabajar en grupo, y más aún en un hotel. Se acompaña con eso la señalética, los caminos y senderos, que son básicos ubicarlos, y estas separaciones ambientales a través de vegetación. Sí, esto va a ser el común de aquí en adelante. Lo interesante es que hace unos 8 meses estuve en una charla de una compañía mexicana que se llama Interface, y nos hablaba de la tendencia de nuevamente volver a la vegetación dentro de las oficinas antes del COVID. Hoy obviamente va a tener mucho más fuerza. Y de esto, pues, hay hoy una cantidad de conceptos que pueden aplicarse bastante bien para los espacios interiores. Bueno, vamos aterrizando cosas fundamentales y que creo que es importante que debemos ir conociendo de lo último que hay ya en la tecnología y en nuestro mercado. Para empezar, los pisos. Hoy se vuelven una prioridad muy grande, ya que son los que están en contacto con los zapatos, y en teoría, bueno, hay un montón de teorías, todavía nada está 100% comprobado, son uno de los mayores transmisores del virus, pero a la vez estos pisos pueden servirnos mucho para guiarnos. La señalética que se ha implementado rápidamente en estos últimos meses es una señalética de vinil adhesivo pegado sobre las superficies, y sobre esto un vinil transparente. Es una solución bastante buena, rápida. No la óptima, porque obviamente tiene una caducidad bastante rápida, pero algo que sí está claro es que poco a poco va a bajar muchísimo el mercado del uso de alfombras, ¿sí? A no ser que sean alfombras que son hechas para este tipo de sistemas, o que sean no naturales, sino más bien ya con una complejidad tal que nos brinde soluciones para el tema del virus. La compañía Interface de México, por ejemplo, hace una propuesta de placas de alfombras ya con señalética de una vez, es decir, generar circulaciones y senderos para poder movernos dentro de los espacios, pero como les digo, son alfombras antialérgicas y que no se queda el virus ahí. Ya vamos a ver más adelante que ya hay un desarrollo de ciertos productos químicos que van ahora en este nuevo tipo de materiales para el piso, y que hacen que el virus no dure mucho tiempo en los ambientes. Entonces, dentro de estos materiales, ¿qué cosas hay que tener muy en cuenta? Primero, que van a tener una limpieza continua. El alcohol es hoy uno de los productos que más estamos consumiendo, tanto para el uso en manos, para desinfección, pero a la vez la gente que está trabajando en limpieza constantemente va a utilizarlo en los muebles. Y ahí la importancia de los materiales. Creo que algo que va a tener una caída al mediano plazo es, por ejemplo, el uso de los melamínicos,
ya que el melamínico con el uso constante del alcohol es un material que se va a deteriorar. Va a necesitar, hoy sí, necesariamente el complemento de fórmicas. La fórmica es mucho más resistente y creo que de hoy en adelante vamos a estar los diseñadores mucho más pendientes de las fichas técnicas de los productos que vamos a comprar, que cumplan las normativas que cada vez van a salir nuevas, ¿sí? Entonces, es decir, que el material de piso, el material de los muebles, todos los materiales tienen que ser de alta resistencia a limpieza con alcohol. Esto es fundamental, más otros compuestos químicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una evolución en el diseño de alfombras, ya que tienen que ser mucho más fáciles de limpiar, casi sin pelo, muy sencillas de uso, y que con el contacto con líquidos y todo tengan una limpieza muy simple. De esa manera, el material va a seguir en el camino. Entonces, hablamos de materiales planos de alta resistencia, más seguro el uso del porcelanato y cualquier material como laminados, son los que nos van a ayudar a una limpieza constante y sencilla. Creo que el porcelanato va a tener un boom muy fuerte porque obviamente nos permite simplemente lanzar líquidos para limpiarlos. Con la madera todavía hay que tener bastante cuidado. También la ventaja de esto es que nos va a permitir crear senderos y separar los espacios de trabajo sin ningún problema. Y el complemento ideal para esto es que podemos generar señalética en el piso que nos permita manejar una circulación casi como vías en la calle, como estando en autos, ¿sí? Y podemos jugar mucho con patrones de diseño a través de colores y cintas que nos permitan llevar senderos y mantener el distanciamiento social. Una compañía muy interesante que también ya está vendiendo aquí en el Ecuador es Gerflor, de España. Ellos están a la par del COVID desarrollando una cantidad de materiales nuevos que ya los podemos igual adquirir aquí en el Ecuador. Materiales que están mucho más evolucionados. Por ejemplo, acaban de sacar ellos unos pavimentos para el sector sanitario que llevan estos nuevos acabados, el Evercare y el Protexol 2, que el porcentaje de virus que elimina al cabo de 2 horas es 99.7. O sea, ya están comprobados científicamente. Hubo un desarrollo muy fuerte, sobre todo en España, que ya se está aplicando en hospitales, en clínicas, pero también en oficinas, porque esto es un material que por colores se puede aplicar. Y lo interesante es que también salió una línea de ellos, que es para pasamanos, que es la línea Touch, que elimina el 99.9 en 2 horas del virus. Pero se imaginan que de todas formas, al hablar de que 2 horas va a estar todavía con el virus, seguimos con que a pesar de que haya una evolución interesante en materiales, es necesario el distanciamiento, es necesario el no tocar, el estar lo más lejano a acceder y tocar las cosas. Y esto ya implementado en los ambientes de trabajo genera temas muy interesantes. Creo que no le hemos dado mucha prioridad al diseño del piso. Hoy va a ser un tema, un boom de trabajo en cuanto a diseño, el ir generando también en el piso, el ir generando este distanciamiento a través de señalizar las formas de los pisos para los ambientes. Les hice aquí un pequeño ejercicio para un poco entender cómo está cambiando. Tengo uno más adelante muy interesante de la Vitra, pero normalmente yo estaba acostumbrado a montar islas hasta de 8 puestos en oficinas abiertas, ¿sí? Donde trabajaban 8 personas sin problema. El estándar de 8 venía ligado mucho a las conexiones de cableado, porque obviamente una canaleta metálica debajo, con 8 cables eléctricos más 8 cables de datos más telefonía, estaba como copada. Entonces era como el límite, digamos, de una isla de 8 puestos. Hoy esta isla, si la trabajamos para el sistema de trabajo post-COVID, estamos hablando que debería ser de máximo 4 puestos, porque debe haber una separación de 2 metros entre puesto y puesto. Pero la opción a esto, la ventaja del mobiliario de la oficina abierta ahora es que es modular, es también el generar un ambiente así. Al nosotros dividir con la doble archivación en la mitad, generamos esta separación de 2 metros frente a frente y también de lados. Entonces, esto es un trabajo que va a ser muy interesante en el rediseño de espacios físicos. La situación económica tal vez ha hecho que muchos clientes no necesiten por ahora el diseñador, sino simplemente pues no ponen puestos de trabajo, quitan sillas y se acabó. Pero ya en el día a día, cuando nos vayamos adaptando más al sistema, necesariamente se tienen que rediseñar los espacios de trabajo bien.
Tengo un ejemplo muy interesante, les voy a pasar muy rápido, que es un ejemplo de la Vitra. La Vitra generó un catálogo post-COVID, más que post-COVID, para el COVID. Y aquí hay un ejemplo muy interesante de una oficina de 371 metros cuadrados con 64 puestos de trabajo. Tiene 25 puestos de trabajo en oficina abierta, 6 asientos de sala de reuniones, 11 asientos de comunicación, que es justamente para trabajar en equipo, 6 asientos de cafetería y 6 asientos de zona de taller. Entonces, una oficina estándar bastante bien diseñada y distribuida. Esta oficina, luego de un análisis o un rediseño post-COVID, cambia, y miren el cambio que es casi obligatorio, por lo menos en Europa ya es obligatorio. De 64 puestos baja a 35. Y de estos 35 no es que se ocupan todos, porque obviamente estamos hablando de que hay salas de reuniones y salas de espera, pero baja más del 60% del personal. Y se genera en el mismo ambiente, con el mismo mobiliario, un sistema de separación tal que nos da puessto solo para 35. Entonces, esto quiere decir que necesariamente una oficina tiene que tener menos personal trabajando a la par. Entonces, en este ejercicio uno puede ver cómo, en el caso, por ejemplo, de la cafetería, de tener los puestos juntos, obviamente hoy se van a separar. En una sala de reuniones para 6 pues, no va a ser posible. Tendrá que ser máximo de 3 personas, dependiendo del metraje, obviamente, si ya es el doble del tamaño, pues sí podrán entrar 6. Y así cada uno de los espacios de trabajo, por ejemplo, las oficinas comunes, estas que están todos juntos, se van a separar por estas divisiones que pueden ser vegetación o separadores o paneles de separación. Lo mismo en los puestos de trabajo, bajamos también a mínimo y así cada uno de los sitios. Para cada uno de estos ambientes, Vitra presenta sus conceptos, ¿no? De un poco cómo separa los puestos a través de estas divisiones que son modulares y se montan encima nada más, o estos separadores estructurados que generan ambientes un poquito más acústicos. Aquí el acompañamiento de telas y esponjas ayuda a que el trabajo genere un ambiente como más acústico, privado y no tan en contacto como es el caso del de arriba. Paneles divisorios movibles que también me generan esta separación y oficinas privadas, es decir, espacios cerrados en donde puedo estar tranquilo y trabajar ciertos momentos. Estos son parte de los conceptos dentro de la oficina abierta, para no regresar a montar nuevamente paredes. Y como les decía, los separadores más interesantes de estos son estos módulos con vegetación o que pueden servir de libreros o de archivación que separan uno de otro ambiente, sobre todo en zonas de cafetería. A la par de esto, estas cabinas que ya estaban desarrollándose, no pensando en el COVID, sino antes, pero son estas cabinas privadas en donde pues necesito, porque a pesar, la oficina abierta tiene el problema de que al estar todos juntos, pues uno tiene una contaminación acústica y visual, y se van generando estas pequeñas cabinas en donde puedo trabajar ciertos momentos de forma privada. Hoy van a cobrar mucha fuerza, ya que además me dan más seguridad. Eso en cuanto a oficinas, un poco para ir terminando. Otro tema crucial es locales comerciales, bares y restaurantes. ¿Sí? Estos además ya han abierto muchos en nuestra ciudad, en nuestro país. Estos son los que más deben tener este cuidado de modificarse para seguridad de las instalaciones. Modificarse o por lo menos generar distanciamiento. Pues en estos espacios lo básico es eso, generar distanciamiento y aislamiento social. Aquí lo que un poco les voy a mostrar al comienzo son algunos ejemplos europeos, pero sí hay que tener en cuenta que somos muy distintos en nuestra forma cultural y de relacionarnos entre personas y muy difícilmente creo que podamos adaptarnos a estar en un restaurante separados con un panel entre 2 personas. Tal vez el europeo es mucho más adaptable a este sistema, ¿sí? Y más aún en restaurantes de comida rápida en donde hay mucha gente. Pero le veo muy difícil el que nosotros aquí podamos ir al McDonald's y estar con un amigo o amiga frente a frente con un panel de división. ¿Sí? No creo que en nuestra sociedad lleguemos a este nivel. Sí, obviamente el que no me voy a sentar al lado de alguien que no conozco. Eso es obvio que va a pasar. Entonces va a haber siempre un espacio de separación entre puestos. Y de estos ejercicios, por ejemplo, el diseñador Christopher Jernigan diseñó este sistema, que inicialmente era un prototipo, pero que ya se lo está probando en Europa. Pero como les digo, muy europeo. ¿Sí? No lo veo yo invitando a alguien a cenar
y estar en un sitio de esta manera, ¿no? Se pierde mucho contacto, creo que a ese nivel no lleguemos aquí. Sí, obviamente que no haya nadie alrededor y que yo me sienta realmente aislado y sobre todo que quienes me sirvan manejen unos estándares muy altos de seguridad. Que eso creo que los restaurantes lo están manejando bastante bien. Otro interesante ejemplo, este del Centro de Arte Mediático en Ámsterdam, que generó estas especies de cabinas independientes, en donde inclusive el mesero no ingresa, sino que a través de una tabla larga, pues le pasa los productos al público y ellos lo hacen igual, y así de esa manera devuelven. Pero pasa lo mismo, ¿no? Este tal vez es un poquito mejor, este sí es un sitio más agradable, pero por lo menos aquí las dos personas están en contacto, ¿sí? Basado en esto, el Ministerio de Turismo sacó un reglamento en España. Yo siempre lo pongo para todos temas de turismo a España como un ejemplo, que es uno de los países que más turismo recibe en el mundo. Y haya un reglamento básico que yo lo estoy aplicando cuando trabajamos aquí el tema de diseño de restaurantes, como bueno, la instalación de dispensadores, limpiar frecuentemente las superficies. Este es un trabajo interno que el restaurante tiene que hacerlo obligatoriamente, lavar y desinfectar las vajillas a una temperatura de 80 grados, lavar manteles, servilletas y ropa también. Obviamente esto en España se está controlando muchísimo. El sistema de aire acondicionado de restaurantes necesariamente tuvo que contemplarse el aumento de filtros de aire para poder generar la purificación, el ventilar los espacios a través de ventanas, sobre todo cuando son muy cerrados, bueno, el cocinar los alimentos por encima de los 70 grados, mantener los alimentos siempre protegidos, sobre todo cuando en restaurantes tenemos la cocina abierta. Y tal vez el tema más crítico son los buffets y los sitios en donde en teoría yo tendría contacto con otras personas que en los hoteles creo que van a tener un bajón bastante fuerte. Les pongo aquí un ejemplo muy interesante. Yo justo antes del COVID había terminado de diseñar un bar de vinos y ahora que estamos a punto nuevamente o sea, porque ni siquiera lo logramos inaugurar, pero ahora ya cuando estamos a punto de abrirlo, es obviamente para un target alto, para un público pequeño, porque es más para socios de la cofradía del vino. Inicialmente teníamos un aforo de 46 personas, teníamos un ambiente externo, y 3 espacios internos en donde pues la intención era contar a la gente, que nos sentamos todos juntos. Esto obviamente cambia, este es el ambiente, este es el bar, en la parte externa, pues estas fotos son inéditas porque como les digo todavía no lo hemos inaugurado al público. Y aquí nos tocó rediseñarlo y ahora el aforo baja de 46, bajamos a 28, entre comillas, cuando esté lleno, lo cual es muy difícil que sucede porque obviamente funciona a través de un sistema de reserva, ¿sí? Y lo que hicimos aquí es no rediseñar nada, sino simplemente separar más los ambientes y dejar los ambientes un poco más abiertos para que quienes se sienten en cada una de las mesas tengan la seguridad de que no va a haber contacto con la siguiente, ¿sí? Entonces la separación pues queda bastante bien. Entonces en cualquiera de los ambientes que yo esté me siento totalmente separado con más de 2 metros de distancia y de esta manera genero esa seguridad. Finalmente, un tema que es no menos importante son los centros comerciales, los cuales han tenido un golpe tal vez uno de los más fuertes, ya que mucha gente no quiere ir a los centros comerciales. Ya el concepto del centro comercial de verme, tocarme, sentir gente, cruzarme con la gente ha cambiado muchísimo y tiene ciertos parámetros que son fundamentales de analizar. Primero, se reducen y eliminan los paseos familiares. Esto por tendencia a nivel mundial está sucediendo. Ya no voy a un centro comercial de paseo con mi familia, voy a comprar. Y esto tiene una connotación muy interesante dentro de los espacios. Quiere decir que quien venga a visitar mi local viene a comprar, no viene de paseo. Entonces quiere decir que son clientes más seguros de compra y por eso la importancia de la atención. Entonces esto hace necesario que el personal de atención sea muy calificado y listo para resolver rápidamente los pedidos, ¿sí? Esto es fundamental. Pero la tendencia que hoy va a crecer más todavía es los productos en línea. Todas las tiendas van necesariamente a tener que implementar el sistema en línea manejado por ahora a través de Instagram como la red más importante de referencia para esto, porque es manejada por millones de usuarios.
La intención es generar una experiencia de usuario que desea compartir en Instagram. Esto está pasando muchísimo. Los memes famosos, a través del cual yo me compro algo y comparto. Lo está utilizando muchísimo la gente joven. Es una manera muy buena de invertir y de esta manera también me ahorro el tener que ir a buscar, ¿sí? Entonces, Instagram va a ser una de esas redes muy fuertes y a la par de esto quiere decir, y es importantísimo, que las tiendas deben tener en cuenta que a través del diseñador va a ser súper importante generar ambientes mucho más agradables dentro de la tienda para que los que vayan a comprar puedan fotografiarse y sentirse como en un momento especial de su vida. Como cuando vamos a un restaurante con un amigo especial y nos tomamos esa foto de recuerdo y la publicamos en redes para los amigos, algo parecido van a tener que suceder en las tiendas. Es decir, las tiendas van a tener que tener un espacio muy agradable para fotografías. Y obviamente las tiendas tienen que brindar todo un sistema de seguridad súper visible desde el exterior. Aquí para finalizar les pongo un ejemplo de un proyecto que presenté hace muy poco, en donde ya está cambiado y pensado en el COVID, cosas que son cruciales, ¿no? La gente no va a querer cruzarse en la entrada con quienes salen. Entonces va a ser muy interesante el desarrollo del sistema de señalética interna en una tienda en donde haya un ingreso, un manejo de circulación, hacer fila para las compras y luego salir por otro lado. Si yo no tengo esto, lo que va a pasar es que muchas personas no quieran entrar. Y esto va a ser importante y se va a ver en resultado de las ventas de locales comerciales, ¿sí? Es fundamental el entender que es básico el que exista un sistema pensado en el manejo del COVID. Bueno, para finalizar, solo un resumen muy cortito de cómo lo veo al futuro del diseño de interiores con el tema del COVID. Y obviamente viene con una incógnita que sufre gracias a la crisis mundial, ¿no? O sea, siempre creo que nadie puede decirnos qué vamos a vivir el siguiente año, pero sí el diseñador tiene que estar muy pendiente de lo que está cerca, ¿no? No vamos a volver obviamente a esa normalidad, porque a la final creo que esa normalidad tenía muchos problemas, ¿no? Que ahora los hemos visto. Tenemos muchos sectores laborales rotos, la economía que está tambaleándose. ¿Cuál sería el escenario en diseño de interiores? Primero, rediseño de casas para volverlas más acogedoras para el trabajo y las relaciones interfamiliares, pero sobre todo para elevar el estado de ánimo. Esto me parece que es fundamental. El espacio de la oficina de trabajo en casa tiene que ser un ambiente de verdad muy agradable. Tiene que ser un ambiente casi espectacular en donde yo de la cama al escritorio me sienta que hago un viaje y paso a otro estado de ánimo. ¿Sí? Esto es fundamental. El diseño de los espacios comerciales con conciencia de las precauciones de seguridad. Porque va a pasar que muchos locales comerciales no hagan nada, que en el tiempo van a darse cuenta de la baja de ventas y de que no logran lo que sí van a lograr quienes se preocupen mucho por generar un rediseño pensado en el distanciamiento social. En la arquitectura, al adquirir una casa va a cambiar muchísimo las preferencias. Hoy creo que quien va a comprar casa, lo primero que va a estar pendiente es dónde va a poner su oficina en casa, dónde va a tener ese ambiente, preferenciando la iluminación y la acústica. Esto es crucial. Creo que esto hemos tenido todos medio problemas, a veces del perro, del vecino que mete ruido, el ruido de la calle. Hoy estas cosas que antes no tomábamos muy en cuenta, hoy son fundamentales en esta vida en el hogar. Bajará la importancia estética y aumentarán los espacios que favorezcan nuestra salud mental, ¿sí? Más que un adorno dentro de un espacio, voy a querer un ambiente mejor iluminado, con mejor clima, con mejores colores, antes que comprarme una pieza que capaz que nadie la va a venir a ver por meses, porque estéticamente no tiene un aporte. Mucha importancia a los espacios exteriores, como las terrazas y jardines en las casas, inclusive al rediseño de objetos para estos espacios. Creo que sería importante, y estaba ya pensando en diseñar igual una especie de puesto de trabajo que se adapte a ¿cómo se llama? A las barandas de una terraza, porque de esa manera puedo cambiar de ambientes para trabajar. Y los espacios esenciales, yo les llamaría el espacio del Zoom, que es donde tenemos el caso de estas reuniones, tiene que ser un ambiente en donde me sienta bien, acústica, visual, estéticamente, y el espacio del gimnasio en casa. Este es otro ambiente que hoy cobra muchísima importancia, porque hoy
pues esto también ha traído a la par que luego de que todos, inicios de la época, engordamos, empezamos a cuidar la salud y ahora cada uno ha ido creando dentro de su ambiente un gimnasio en casa. En espacios compartidos la tecnología será vital. Esto es una cosa que viene casi automática, sobre todo en las oficinas modernas. Puertas automáticas, iluminación activada por movimiento, baños inteligentes, nada de tocar. Así que todo funcione independiente de que yo pueda tocar. La señalética de distancias de seguridad será la que vista los espacios para volverlos dinámicos. En hoteles la desinfección será la prioridad y deberá ser garantizada y certificada. Hoy, casi seguro, cuando yo vaya a un hotel, lo primero que voy a buscar es que tenga los certificados de bioseguridad. Si no, no voy a entrar. En bares y restaurantes con escenarios similares a hoteles, además se replantará la exposición de alimentos. Este es un tema de mucho cuidado. El cómo voy a llevar los alimentos a la mesa de las personas, de los clientes que lleguen. Y el tema que va a sufrir bastante son las mesas y barras compartidas. Creo que van a necesitar muchos análisis dependiendo de cada uno de los sitios. En resumen, el futuro del diseño de interiores es un verdadero reto para la creatividad de todos nosotros y la verdad que se viene un trabajo muy, muy interesante y un cambio donde somos los protagonistas de esta nueva evolución. Eso es todo. Bueno, creo que he podido medio abordar todos los temas que van englobados en el tema del diseño de interiores. Ronde, la verdad que te has pasado, chico, como decimos. Muchas gracias. Primero felicitarte porque la verdad que ha sido una exposición. Esto no fue una charla, esto fue una clase magistral. Espero que todos los estudiantes, que sé que hay muchos en el chat, también les comento que estamos por Facebook Live y también hay mucha receptividad por la charla. Espero que hayan visto una cantidad de información increíble, resumido en un espacio de 1 hora y cuarto más o menos. Y creo que es muy importante. Tengo varias preguntas, voy a intentar resumirlo para que tampoco sea muy largo, porque algunas coinciden, pero vamos a empezar. Nuevamente, Ronnie, la verdad, agradecimiento infinito porque ha sido muy importante esta información. Y quiero aclarar algo, porque aquí deben estar muchos estudiantes del cuarto semestre, del cuarto periodo, y justo terminaron ahora lo que era proyecto de espacios comerciales. Ah, qué bien. Y era muy interesante cuando tú estabas planteando las alternativas que ya se estaban utilizando, cómo ellos lo aplicaron en sus proyectos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ya desde la academia también estamos interviniendo en esos elementos, porque por suerte en el caso nuestro, la gran mayoría de profesores también trabajan, como en tu caso, a nivel profesional. Entonces es importante ese compartir información. Qué bueno. Vamos a empezar una pregunta de Paulina Espinosa. Ella pregunta, ¿qué crees que pase con todo esto cuando salga la vacuna que ya están promocionando? Me imagino que se refiere, pensando es que todo esto que estás abordando tú acá, ¿no? Si una vez que pase la vacuna, ¿volveremos al estado o la fase anterior o algo de esto quedará definitivamente? Pues a ver, yo soy muy positivo, pero de la manera real. Y de la manera real espero que no volvamos a lo que teníamos, porque la verdad estábamos muy mal en un montón de cosas. Este cambio nos hizo entrar en conciencia primero y creo que ojalá por esto no perdamos nuevamente la conciencia, ¿sí? Porque eso es lo que pasaba. Antes no existía eso. Y soy parte del grupo de esos personajes que necesitaba un cambio. Con vacuna o sin vacuna, que es lo mismo que pasa con la vacuna de la gripe, que mucha gente se pone. Yo pongo el caso de mi familia, mi madre todos los años se pone para no tener gripe. Mis hermanos y yo no lo hacemos y no lo llevamos. Es decir, me voy a poder colocar la vacuna, no todo el mundo va a tener acceso, más aún en países como los nuestros, y no todos los cuerpos van a reaccionar igual. Sí, eso es una cosa interesante. El otro día vi una charla de un médico alemán que decía que seguramente el virus va también a mutar y a desarrollarse y va a evolucionar. Entonces no es que llega la vacuna y mañana viva la vida social y se rompen todas las reglas. Creo que no, creo que necesariamente vamos a tener como diseñadores que estar apoyando este cambio, esta nueva vida. Yo creo que vale la pena a veces buscar información antigua, y con la pandemia de la gripe de 1918 sí hubo un cambio, y en ese cambio sí hubo también una evolución en el ser humano. Entonces yo espero por lo menos
que no volvamos a lo mismo, que sí realmente venga algo bueno y que nosotros como diseñadores generemos un aporte constante a todo lo que viene. Muchas gracias, Ronde. Voy a hacer una pregunta alternada con un participante que está por el Facebook Live del Yabecú, Ajá. Pablo Salgado. Él me pregunta, por favor, o te pregunta, mejor dicho, ¿cómo resolver la precariedad económica con las necesidades de rediseño en el post-COVID? Además, felicita por la excelente exposición. Creo que va Muchas por el gracias, lado Pablo. justamente de los espacios pequeños a la hora de diseñar, que normalmente por todo el tema de plusvalía y dependiendo de la zona, Sí. cada vez construimos más pequeñitos, ¿no? Mira, yo he tenido la oportunidad con dos presidentes de topar, a veces porque he hecho proyectos de gobierno, de topar este tema de por qué siempre que se diseña para estrato económico bajo o con presupuestos bajos, se tiene que diseñar mal. ¿Por qué se hacen las cosas mal? Siempre le digo a mis clientes que con $1000 yo puedo hacer unos muebles muy feos, muy antifuncionales o muebles muy funcionales y muy estéticos. Entonces, no está en la cantidad de dinero ni en los recursos, sino en la creatividad de quienes intervienen, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí, cuando yo estaba estudiando en la universidad, me acuerdo hace muchos años, el último proyecto que tuvimos fue con un barrio pobre de la ciudad en donde teníamos que rediseñar el mobiliario de sus mini casas de 25 a 40 metros cuadrados, en donde lo que hicimos es rediseñar y ponerles mobiliario que cumpla varias funciones. Es decir, el diseñador tiene mucho trabajo por ahí. Lamentablemente no se nos convoca mucho a esta parte. Se queda mucho a niveles de arquitectura. Yo ahora en las casas, cuando yo intervengo rediseño de casas, los clientes después se quedan pensando en por qué no se hizo así desde el comienzo. Y es porque no se piensa en la funcionalidad. Nos hemos vuelto muy diseñadores mecánicos y creo que es importante aterrizar en la funcionalidad de cada persona. Cuando yo rediseño una casa, lo primero que les pido es que me dejen convivir con ellos, porque si no es imposible rediseñarle a alguien un ambiente si no sé cómo va a vivir. Entonces creo que el problema está más bien en aterrizar y en humanizar el diseño, en que debemos ver más toda la funcionalidad, a eso poner una carga y valor estético bueno, y con recursos mínimos hacer cosas maravillosas. O sea, ya he podido participar de varios proyectos con Coca-Cola, por ejemplo, en donde sin recursos hemos hecho diseño y hemos intervenido en espacios con creatividad. Creo que la creatividad supera al tema de las inversiones y ahí está nuestro trabajo como diseñadores. Así mismo, yo creo que tiene que ver mucho con la posición del diseñador en Sí, medio de una problemática que uno tiene que resolver. Es totalmente. cierto que si hay quizás un mayor presupuesto, hay más posibilidades. Si hay menor presupuesto, igualmente uno tiene que resolver, porque si no, como tú bien planteaste al inicio, tenemos que ser resolutivos, tenemos que resolver las necesidades de las personas más allá de su estado económico, ¿no? Sí. Voy a hacerte un par de preguntas de dos personas que creo que pueden tener un poco de relación. En el caso de Susete Avián, que me plantea de qué manera afectará la distribución del hogar, creo que lo documentaste, pero bueno, ya que hoy en día en el área de estudio del comedor para muchas familias con más de un hijo, y Liz Veloz me pregunta cómo se podrá resolver el problema de ruido de otras habitaciones si se tiene ruido del exterior, como por ejemplo si tiene más de un niño en casa y los espacios reducidos. Un Ok. poco lo abordaste, pero bueno, si quieres hacer hincapié en estos dos temas. Sí, porque hay cosas que son importantes y que no las toqué. Uno es el tema de que el diseño, o mejor dicho, los espacios, los ambientes nos generan sensaciones. Es una palabra que no la he usado, para mí es básica en todo lo que trabajo en diseño, sentir. Cuando voy al comedor y me siento en el comedor a trabajar, el cerebro entra en una crisis porque el cerebro no capta lo que sucede. Normalmente cuando uno se siente en el comedor a trabajar, la mente ordena al estómago que se prepare para comer, ¿sí? Porque está acostumbrado a eso. Entonces, no funciona el que yo empiece a utilizar los ambientes completamente como están para hacer diferentes funciones. Entonces, debo generar de una u otra manera la sensación de que entro a un espacio distinto para trabajar. Y para eso es un ambiente. Obvio, si tengo un departamento muy pequeño y el comedor es la única opción que tengo, pues cambiar la silla del comedor por la silla de oficina. Ya eso me ayuda un montón. Y si además la computadora, como la laptop que usamos casi todos, está sentada sobre el mesón, también ya trae otro problema lumbar. Entonces,
necesito comprar un adaptador que vale 10, $12 y ya genero una sensación distinta. En temas acústicos hay soluciones bastante sencillas ahora. Me ha tocado muchas veces resolver, inclusive en oficinas, temas acústicos muy simples. Hoy hay una gran variedad de esponjas acústicas que me permite simplemente adaptarlas. Les voy a poner un ejercicio muy interesante que hicimos en una casa en donde hay una mecánica al lado y trabajan solo en ciertas horas. Entonces el cliente cierra su puerta y descuelga por detrás de la puerta una esponja acústica que es desmontable y de esa manera baja bastante los decibeles que ingresan hacia el espacio. Entonces hay materiales acústicos que nos pueden ayudar a generar cierto nivel de ambientes. Con el tema de los niños ya es otra cosa, porque obviamente son parte del hogar. Los que tenemos suerte de tener ya niños casi adultos, pues estamos en paz, pero por ejemplo, este gran amigo que les decía de la empresa de seguros, claro, tiene 2 niños pequeños que le es casi imposible trabajar en casa. Entonces, todavía ese tema es más difícil. Creo que ahí más valdría generar un ambiente más agradable para que los niños estén tranquilos. Perfecto, creo que está respondido. Ahora tengo dos preguntas que entran por el lado más comercial y vamos a ver. Una es, entre otros, preguntan muchos temas de precios de sillas. No creo que sea el caso ahora abordar eso, pero Steffi pregunta sobre qué opinión te merecen las sillas gamer o gamer, lo estoy diciendo leyendo literal, no sé si está bien. A ver, de todas maneras, es bueno el tema de precios, porque sí es importante. Yo siempre a mis alumnos les he dicho que inviertan en silla. Creo, conociendo bastante bien del mercado que hay aquí, inclusive el exterior, porque soy un amante de las sillas de Vitra y de todas estas tiendas a nivel mundial como Steelcase que fabrican, una silla que vale menos de $200 es una imitación antiergonómica de una silla, de plano. O sea, las venden en el Felizariato, Kiwi y en todos los tiendas. Esas son imitaciones estéticamente que parecen las ergonómicas, pero no cumplen ni en materiales ni en los sistemas ergonómicos. Una silla buena, económica, puede estar entre $200 y $350. Esto estoy hablando de que te estás comprando un auto bueno, que tiene sus seguridades y que me da todas las prestaciones de un auto moderno con tecnología. Una silla de un nivel más alto, casi como entre, no sé, un Mercedes-Benz, estamos hablando de $400 a $700, y ya si hablamos de un Ferrari, que es una Herman Miller, sobrepasa de los $1,000. Pero yo después, y quiero ser muy franco en eso, yo tengo una silla de ese nivel y creo que es lo mejor que pude haber tenido en mi vida. Yo puedo pasarme 14, 16 horas sentado y jamás tengo un dolor de espalda. O sea, y ahí está una inversión que vale la pena a largo plazo, porque quiero, después de 30 y 40 años, seguir diseñando. Entonces, la silla es mi Ferrari, es más importante que el auto. Entonces, sí vale la pena invertir. Yo siempre les digo a los chicos que pidan de Navidad o vayan acumulando el dinero y se consigan una silla de gama entre los $300 y $500. Su espalda les va a agradecer y su salud les va a agradecer a largo plazo, seguro. Bueno, ya saben, chicos, ya escucharon ahí, porque es una realidad. El trabajo nuestro como diseñador lleva mucho tiempo en la computadora y obviamente en la medida que uno mejora las condiciones del puesto de trabajo y la silla, que ergonómicamente es un elemento fundamental, va a poder disfrutar más de lo que a uno le gusta, que es diseñar, ¿no? Totalmente. Ahora, en la silla que preguntaba, faltaba la otra, la silla de los gamers. A ver, funciona bastante bien. Es una silla que fue diseñada en los años 80 por una ama de casa que ganó un premio en Alemania. Y es una silla bastante buena, ergonómica, para jugar. O sea, cada silla tiene está diseñada para ciertas cosas. Entonces, la silla que yo tengo para oficina es una silla con apoyos lumbares, de tal forma que cuando yo esté trabajando y usando el mouse, los brazos suban y bajen, se adapten. Entonces, cada una tiene su sistema, ¿sí? La de gamer es mucho más funcional para el tema de jugar, porque uno está con otra dinámica de movimiento. Hay una silla de oficina, tiene obstáculos. Entonces sí es importante entender que cada una pues está diseñada para la función. Perfecto, creo que está contestada Liz Veloz, que fue la que preguntó sobre la silla. Te voy a hacer dos consultas que ha enviado Esteban Zarzosa, es además uno de los nuestros. Ajá. Él pregunta, con tu experiencia, ¿cómo valoras todas las innovaciones en el diseño interior por esta pandemia del COVID? Y si crees que es una tendencia o llegó para quedarse, creo que la has contestado, pero bueno, ahí está.
Y además, desde el punto de vista del campo académico y profesional, ¿en qué áreas debe especializarse el diseñador de interior? O entendería como en qué áreas debe profundizar el diseñador de Ah, ya. interior en este tema, ¿no? A ver, yo pues te pongo mi caso, creo que es el ejemplo que puedo manejarlo de mejor manera. Nuestro mercado es muy pequeño, primero en el Ecuador. Tal vez si viviera en Colombia, que estuve trabajando una época cuando trabajaba para Bianca, es distinto, en donde una especialidad en algo es bastante buena. Pero mi caso aquí en el Ecuador y del tipo de clientes con el que sigo trabajando, yo termino siendo un todólogo. Y mientras más resuelvo, lo que he logrado concientizar a mis clientes es que cuando tienen un problema, al que tienen que llamar es a mí y yo les voy a solucionar. ¿De qué? De lo que sea. Y empezó por diseño industrial, que es lo primero que estudié, y me dediqué a diseñar mobiliario barato durante varios años. Después, el mercado más fuerte en nuestro país es el diseño interior, más que el industrial. El industrial todavía, nuestra industria es muy pequeña. Y después del interior empezó a abrirse a que empecé a hacer locales comerciales, stands para ferias y a llegar a extremos de organizar fiestas, eventos, donde la creatividad entre, ¿sí? Al punto de ya, empezando por Avianca, inclusive convertirme en asesor de imagen y pensar y estar pendiente de la estética de los empleados, del diseño de uniformes, todo. Es decir, el diseñador no creo que en nuestro país o en nuestro medio debería especializarse demasiado en algo porque se va a quedar con poco trabajo. Hoy nuestro mercado es muy variable. Entonces yo tengo clientes a los que un año les hago 3 stands y al año siguiente las oficinas y 3 meses después le rediseño la casa al gerente y así. Entonces es muy variable. Y además eso también hace que nuestra profesión sea espectacular. O sea, yo soy una persona, yo llevo 30 años y siento como que recién estoy empezando a diseñar. O sea, es algo que no agota y no cansa porque nunca se repite. Entonces, si tengo problemas hoy por un restaurante, la semana siguiente ya es un stand y 15 días después una casa. Entonces, es tan variable, es tan espectacular que creo que es una de las profesiones que más a uno le mantiene joven. O sea, yo todavía me siento como estudiante y cuando hablo con chicos me siento casi de la misma edad porque esta profesión a uno le mantiene súper activo. Entonces, mi recomendación, no tanto buscar especialidad, sino prepararse un poco a solucionar problemas que el cliente tenga, los que él tenga. Sí, efectivamente, coincido totalmente contigo, Ron. Bueno, de hecho, por eso también está la carrera y por eso invito a Claro, aquellos que me están escuchando y que quieran estudiar, que las puertas están abiertas. Pero es por eso, porque se da una serie de herramientas. Al final el diseñador obtiene herramientas para después, insisto con esto, resolver necesidades. Y puede ser desde, como pusiste acá, los ejemplos de los pisos con señalética, ¿no? Es algo que ah, uno dirá, bueno, quizás es más en el campo del diseño gráfico. Sí, pero tienes que tener las nociones para poder aplicarlo. por Porque supuesto. mira lo importante que hoy es en día este tipo de cosas, ¿no? Para finalizar, porque si no, no vamos a acabar nunca, porque es un tema muy atractivo, la verdad. Te voy a hacer un paneo de las últimas, resumiendo algunas cosas que estaban planteando, ¿no? Primero, desde tu punto, desde tu experiencia, en este caso, ¿cómo funciona la dinámica del diseñador con el cliente en medio de esta situación? Esa es una pregunta. Y por otro lado, está, si lo consideras, que me imagino que sea así, puede ser para los diseñadores una oportunidad, ¿y cómo ves esta opción? Insistiendo en esto último que hablaste recién del mercado, comparándolo con Colombia, por ejemplo, para el mercado ecuatoriano. ¿Cómo ves el diseñador de interiores ante esta situación con el mercado ecuatoriano? A ver, primero, lo más importante, y no solo en esta carrera, en todas, es que a pesar de que estamos todos y necesitamos económicamente, porque hemos estado muchos meses parados, pues hay que relajarnos porque no desesperarnos en este momento, ya que el cliente, que puede ser un empresario, un banquero, cualquiera de los negocios que está, en este momento no es su prioridad uno contratar a un diseñador para que le ayude a solucionar cosas, ¿ya? O sea, primero la alimentación, hoy vimos un cambio total a las necesidades, ¿sí? Pero muy pronto van a necesitar de nosotros. Ya está pasando, yo ya tengo ciertos clientes que ya, o sea, lo que sí me ha pasado es muchos gerentes a quienes les he hecho oficinas que ya me piden el escritorio de la casa con concepto, las sillas nuevas o estos objetos que saqué para trabajar en la sala, en la mesa, todas estas cosas, estas piezas. Pero ya muy cerca viene que cuando la gente empiece a salir, la gente va a salir con miedo
y todos los espacios que no estén diseñados para COVID van a tener poco público. Entonces, necesariamente el diseñador es el personaje que va a actuar muy pronto, ¿sí? Una cosa que aprendí con uno de mis, tal vez mi mejor amigo, que es el ex embajador de Colombia y me lo enseñó hace algunos años, y hablábamos en esa época, yo tenía 2 clientes petroleros, el petróleo pre-crisis, y hablando con él me decía, el problema no está en el petróleo, el problema está en tu visión. Cierra la puerta al petróleo y mira hacia otros lados, cambia tu vista hacia otros frentes en donde, por ejemplo, farmacéuticas están en un boom, todo lo que es alimentos está en un boom. ¿Qué puedo diseñar para ellos? ¿Sí? Entonces, a veces el problema es que me meto a buscar en un nicho que no necesita ese momento de mí, que no tiene los recursos para invertir en mí. Yo soy el que tiene que cambiar, yo soy el que tiene que abrir nuevos parámetros y buscar negocios en otros lados. El ecuatoriano no es muy a eso y creo que nos falta ese tema de estar muy... Yo por lo menos ni siquiera había entrado en esa conciencia hasta que me hicieron ver la importancia de ir analizando cuáles son los negocios que están floreciendo y en dónde me necesitan. Por ejemplo, en las urbanizaciones hoy se venden muchos productos internos. Entonces a mí hay una señora que todas las semanas hoy me trae verduras y de aquí en adelante le voy a comprar siempre a ella porque llega de la hacienda. Pero me traen unas cajas de cartón. Y ya le dije, ¿no te gustaría que te rediseñe una caja para...? Estaba encantada. Pues miren, por ahí se está abriendo un montón de nuevos negocios en donde el diseñador es básico, o sea, es el personaje que va a ayudar a hacer ese cambio que se necesita. Y en el caso de las relaciones con clientes, yo creo que soy uno de los más beneficiados y felices de lo que pasó, ya para mí, mi experiencia personal. Yo me dedicaba unas 10 horas diarias a estar metido en las oficinas de los clientes. Mi subconsciente estaba convencido que estando ahí me iban a llamar. Mi contadora siempre me decía, usted les da demasiado tiempo y no da los resultados ideales. Hoy no he visto a ninguno, estoy ya trabajando con 3, tenemos unas maravillosas reuniones de Zoom de 15 minutos. Antes me iba a una oficina y me pasaba toda la mañana ahí. Hoy ese tiempo le dedico a mi hijo, a cocinar, a hacer deporte, a temas espirituales, y estoy mucho más relajado para diseñar. Estoy mucho más rápido y eficiente para diseñar porque no llego agotado de pasarme metido en las oficinas de los clientes. Entonces, ellos también ya entendieron que no necesitan verme y que lo que necesitan es mi asesoría, no tenerme al lado de ellos. Sí me pasaba con clientes que necesitaban que llegue, o sea, que me decían, ya llegaste y ya se sentían más tranquilos, pero creo que ahora todos nos dimos cuenta que no se necesita vernos. El caso muy claro es el que estamos viviendo ahora con esta charla. Los chicos que en los colegios que han sabido manejar muy bien el tema de las clases, en el caso, por ejemplo, de mi hijo, en donde pues él mejoró en notas, mejoró en todo porque pues está más concentrado estudiando. Entonces creo que hay que aprovechar, o sea, hay que aprender a sacarle lo hermoso y disfrutar lo que tenemos, porque no hay otro. O sea, quejarnos no nos sirve para nada, es el momento más bien de sacarle lo mejor a esto y aprovechar esta oportunidad de disfrutar lo que antes no hacíamos. Pues totalmente acertado los comentarios, Ronde. Y yo creo que es muy importante esto que estabas hablando que tiene que ver con la adaptabilidad, ¿no? Uno adaptarse a eso que estamos, reitero, con las necesidades, o sea, qué es lo que hay, qué es lo que la gente está buscando, qué es la gente necesita. Y yo Sí, creo que por ahí, en la medida que uno abra su mente y explore todas las opciones que da el diseño, va a tener las posibilidades de poder encontrar clientes, trabajos y además disfrutar de lo que uno hace, porque siempre el diseño es algo, para los que nos gusta, es siempre algo encantador. totalmente. Eh, Muchas gracias, Ronnie. La verdad ha sido un placer enorme, de verdad. Eh, con suerte tenemos grabada la conferencia. Entonces vamos, yo creo que a reutilizar algunas de las frases que has utilizado acá, porque ha sido muy interesante para nosotros. Te deseamos Encantado. los mejores éxitos, que seguro no hace falta, lo vas a tener. Y bueno, mantener siempre cuidándonos y seguramente volveremos a encontrarnos en otra charla, quizás para el próximo semestre ya podemos manejar algunos temas, ¿no? Encantado, Eh, fue un placer realmente estar con ustedes y voy a estar muy pendiente de ver la exposición, es algo que quiero hacerlo hoy sí, mismo. sí, Sé que no, es nos bastante gustaría extensa, pero hoy la veo. escuchar después tus comentarios, a ver cómo le fue con los proyectos de los chicos, a ver qué opinión nos das. Por Carlita, supuesto, un gusto. por mi parte te dejo para cerrar. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a todos los que
hacernos las consultas, tanto por acá por el Zoom, como también por el Facebook Live del IABQ y del radio IABQ Online, que fue el que transmitió. Muchas gracias a todos. Carlita. Gracias, Angelito. Gracias, Rodney. La verdad ha sido muy nutritivo y refrescante escucharle. Ha sido como que realmente trasladarnos a una realidad posible, a una realidad que está en nuestras manos, tanto desde la parte académica, desde la parte profesional. Gracias a todos los participantes, a nuestros estudiantes por acompañarnos en esta tarde, a usted, Rodney, por habernos dado todo este conocimiento y todo esto, ya que yo les pido personalmente como un tema muy refrescante para cerrar con broche de oro lo que han sido las clases y este periodo académico. Gracias nuevamente a los participantes, nos estamos viendo, Rodney, pronto, y por favor háganos saber su comentario sobre la exposición, especialmente de interiores. Claro que sí. Bueno, gracias a todos, un gusto verlos. Gracias. Nos vemos pronto, chicos. Por si acaso, esta charla va a estar subida, yo creo que a más tardar de 1 a 2 días, en la plataforma de Vimeo de la Escuela de Diseño y Artes Visuales de IABQ. Nos vemos, que tengan una buena tarde. Buenas tardes, gracias a todos. Que pasen bien. Gracias. A todos los esperamos también la siguiente día miércoles. Recuerden, el siguiente día miércoles. Altera todos tus sentidos solo en tu radio. IABQ Online.